que salta para arriba, que lleva adentro, confirma y afirma en este momento el Espíritu Santo su derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba, que lleva adentro, confirma y afirma en este momento el Espíritu Santo su derramamiento. Dame del agua que brota para la vida eterna, dame del agua que brota para la vida eterna, del agua que le diste a la mujer samaritana, del agua que le diste a la mujer samaritana. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que ha resucitado y hoy ha enviado el Espíritu Santo para que seamos guiados por Él, esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Damos gracias a Dios porque hoy podemos celebrar la fiesta de Pentecostés. Le pedimos al Espíritu Santo que guíe cada una de nuestras vidas. También contento porque nos acompaña el Padre Umaña Ángel de la parroquia de Guanapa, Varina. Le damos un fuerte aplauso por hacerse presente. También nos acompaña el Padre Pablo Romero, párroco de Toruno, que está enterito. Sí, démosle un fuerte aplauso. También nos acompaña el Padre José Gregorio Medina, mi hermano, párroco de Obispo, quien fue párroco de ustedes también. Le damos un fuerte aplauso, Dios les bendiga. Y doy gracias a Dios porque hoy me ha permitido una vez más cumplir años de vida. Gracias al Señor me permitió llegar a los 15 años y estoy muy feliz y muy contento por los 15 años que Dios me ha regalado. Muy bien, celebramos la fiesta de Pentecostés y en esta misa especial que vamos a tener, vamos a pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad.
a los hombres paz de buena voluntad. Eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos, santificas a toda tu iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó con toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivían en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en las zonas de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios que en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya.
Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu a la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu. Palabra de Dios. Ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Palabra del Señor llegó a mi corazón, la palabra del Señor mi vida transformó, la palabra del Señor llegó a mi corazón, la palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arrasa llamarada, sacude mi desierto y me invita a caminar. Es un fuego que arrasa llamarada, sacude mi desierto y me invita a caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección,
Estando cerrada la puerta de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse los que puedan. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy, de una manera muy especial, celebramos el día de... ¿Qué día celebramos hoy? Día de Pentecostés, día del Espíritu. Muchos dicen que la Iglesia Católica nació el día de Pentecostés. ¿Será verdad eso? Ya los agarré, ¿no? A ver, católicos, la iglesia no nació el día de Pentecostés. La iglesia ese día comienza su etapa evangelizadora. Pero ya la iglesia había sido fundada ¿por quién? Por Cristo. ¿Cuándo es la fecha que Dios funda la iglesia? No lo sabemos. Pero tenemos la cita bíblica donde Jesús funda la iglesia en la persona ¿de quién? Cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, la iglesia de Cristo tiene muchas características. La primera característica de la iglesia de Cristo es que tiene la santa. ¿Ustedes vinieron a qué? ¿Y la iglesia de Cristo qué tiene? La santa. Es la primera característica de la iglesia de Cristo, que tiene la santa misa. ¿Cuándo instituyó Cristo la Eucaristía? En la última cena, cuando le dijo a sus apóstoles: este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. Y les dijo: hagan esto en memoria. Pregunto, ¿los protestantes tienen la Eucaristía? No. Ellos tienen supuestamente algo que se parece. Comamos Paleonia con Coca-Cola. Y me traen, que es bien buena, ¿sí? Pero esa no es la Eucaristía. Pablo, en una de sus cartas, dice: ¿acaso el pan que comemos no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Y acaso el vino que bebemos no es comunión con la sangre de Cristo? Por eso, antes de comulgar o de acercarse a la Eucaristía, primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Examinar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a comer nuestra propia condenación. Entonces, una de las características de la iglesia de Cristo es que tiene la Eucaristía. Otra de las características de la iglesia de Cristo es que tiene el Espíritu Santo. Dijo el Señor: conviene que yo me vaya para que venga a ustedes el Paráclito, venga el Espíritu Santo. Y es característica propia de la iglesia. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hemos leído, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, vamos a escuchar algo interesante, ¿no? Y es lo siguiente: los protestantes dicen que ellos tienen el don del Espíritu Santo porque ellos hablan ¿en cuántas lenguas? Hay muchas, ¿verdad? Ustedes no han escuchado por ahí los evangélicos que dicen:
O los que dicen Hakuna Matata. ¿Sí? Ese es el don de lengua. ¿Ustedes no han visto por ahí los pastores evangélicos los videos que dicen uno Hakuna Matata, aleluya, Yeshua, el Cristo? Y uno le queda. Yo le digo la suya por si acaso. ¿Sí? A ver, el don de lenguas, según la Sagrada Escritura, ¿lo da quién? El Espíritu Santo. Lo dio, ¿a quién se lo dio? ¿A los pastores o a los apóstoles? A los apóstoles. Estaban reunidos con alguien muy especial los apóstoles. ¿Quién era? ¿Cómo que Jesús? ¿Quién era? La Virgen María, la mujer cualquiera que dicen los protestantes. María es una mujer cualquiera. No, señor. María era la madre ¿de quién? Es la madre de Jesús, de Dios, ¿sí? No porque lo haya creado, sino porque lo llevó ¿cuántos meses en su barriguita? 9 meses. Lo engendró y lo llevó. O sea, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo y lo llevó durante 9 meses en su vientre. Por eso es la madre de Dios. No porque haya creado a Dios, sino porque lo llevó en su seno, en su vientre. Y entonces la mujer cualquiera que dicen los protestantes estaba reunida con los apóstoles. A ver, dicen los protestantes que María no hace milagros, ¿no? Pero ellos sí, porque ellos imponen manos, ellos hablan en lengua, ellos sí hacen milagros los protestantes. ¿Qué mentira más grande? Cuando María fue llena del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y el poder del Altísimo te cubrirá con su... ¿Qué poder tenía María? Vuelvo a repetirlo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pregunto, ¿qué poder tenía María? ¿El poder de quién? Del Altísimo, el poder de Dios. Y hay gente boba, tonta, que prefiere creerle al protestante, que creen que ese sí tiene el poder de Dios y María no lo tiene. Ahí donde uno provoca encontrárselo de frente y darle 2 cachetadas. A ver, levanten la mano los que tuvieron hace 15 días en el debate que tuvo el padre Eudy con 3 pastores aquí al frente. Ninguno. Por ahí tuvo algunos, ¿no? Habían como 20 más o menos, pero esos 20 no vinieron a misa o sinvergüenza, mirá. ¿Ah? Que le dimos una tallada. Yo les he hecho el cuento, le dimos una tallada. Y esos sinvergüenza que se hacen llamar pastores no fueron capaces de demostrarme con una sola cita que yo tenía mentiras. Y yo a ellos los agarré y trapié el piso. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene el don del Espíritu Santo. Ahora, hay algo interesante, el don de lenguas. El don de lengua no es llegar y pegar 4 gritos y hablar en otro tipo de lengua que usted ni siquiera entendió. No, señor. El don de lengua se entiende. Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a escuchar la primera lectura del día de hoy. Vamos, dice lo siguiente así. Al cumplirse el día de Pentecostés. Dígame la cita, libro de los Hechos de los Apóstoles. 2 del 1 al 11. Capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al cumplirse el día de... ¿El día de quién? Es decir, la venida del Espíritu. Levante la mano los que vinieron a misa. No, porque yo pregunto. Porque si tuviéramos en una fiesta, todo el mundo habla, todo el mundo grita, todo el mundo hace lo que sea, ¿no? Estamos en la iglesia y les da como pena. A ver, vuelvo a leer, Remiro. Al cumplirse el día de Pentecostés. ¿El día de qué? El día de Pentecostés, ¿a quién recibimos? El Espíritu Santo. El día de Pentecostés, que la iglesia evangélica no tiene. La iglesia evangélica, los protestantes, los sectarios no tienen el día de Pentecostés. No, la iglesia lo celebra. ¿Sí? Lo celebra. ¿Cuántos días pasaron desde que Cristo murió hasta Pentecostés? Ay, qué sinvergüenza, mira. A ver, ¿cuántos días? 50. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos días? Yo te quiero preguntar, a ver, levante la mano los que están casados. Sí.
¿Cuántos años tiene la mujer suya? Pues le dice la mujer porque ni se acuerda. A ver, ¿cuántos días pasaron de la muerte de Cristo hasta el día de Pentecostés? ¿Cuántos días? 50, porque el Padre les dijo con la mano, ¿verdad? 50 días. El día de Pentecostés son 50 días después que Cristo ha resucitado, muerto, después de la pasión de Cristo, 50 días. A ver, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Estaban todos en el mismo. ¿De quiénes está hablando la palabra de Dios ahí? ¿Quiénes son todos? Los apóstoles. Muy bien, siga leyendo. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, Muy bien. como de viento que sopla fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban. Ajá. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas. A ver, el Espíritu Santo se les apareció en forma de lenguas de fuego encima de la cabeza de cada uno, ¿sí? Muy bien, vamos a ver, ¿qué más dice? Que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos, se llenaron todos del Espíritu Santo. Primera, se llenaron todos del Espíritu. Todos los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué más dice? Y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Hablaron en otras lenguas, imagínense los apóstoles diciendo Hakuna Matata. Yo creo que ese no es el Espíritu Santo. Ese era otro espíritu, ¿sí? Dice un sacerdote, el espíritu burlón. Ese es el espíritu burlón, el espíritu del diablo, que se burla de Dios y de ustedes, tontos, que se dejan engañar por la gente, y al que le caiga el guante, que se lo plante, ¿sí? Pero hay gente que es tonta, que le tocan la puerta y dicen, ay, es que estamos alabando al mismo Dios. Porque como usted se acuesta con la vecina, es como si se acostara con la mujer suya. Eso no es así. No sean bobos. Dejen que los protestantes engañen a los ignorantes. Pero usted que no se considera ignorante, no deje que lo engañe, ¿sí? El don del Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles en forma de lenguas y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay abajo en el cielo. Escuche, de todos los pueblos que hay abajo, ¿de dónde? Eso significa que de todas partes del mundo, ¿sí? De todas partes del mundo. Habían mucha gente. Unos hablaban griego, otros hablaban árabe, otros hablaban italiano, otros hablaban español, otros hablaban cualquier tipo de lengua. Vamos a ver qué pasó. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Párelo ahí. Al oír este ruido, la gente, o sea que los chismosos no son de ahorita, ¿no? Los chismosos son de hace mucho tiempo, ¿no? Escucharon el ruido, y ¿qué hace cuando uno escucha un ruido que no es como normal? Ay, quién sabe qué pasaría, ¿no? Como que ahorita pasen dos en una moto y ¡plá! Pelen allí el patero. Todo el mundo para afuera a ver quién fue. Sí, en ese tiempo también habían chismosos. Y fueron a ver qué era lo que había pasado en esa casa, quiénes estaban allí, qué estaba sucediendo, ¿sí? Y entonces, el chisme sí no tiene, hay algo interesante, ¿no? El chisme no tiene lengua. Todo el mundo lo entiende. El chisme todo el mundo lo entiende. Cuando pasa algo anormal, todo el mundo lo entiende, no importa el lenguaje que sea. Fueron, y a ver qué pasó. Vuelvo a repetir. Quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Escuche, el don de lengua es decir que cada uno de los que se acercaron les escucharon hablar en su propia lengua.
Entonces el don del Espíritu Santo, el don de lengua se debe Entender. Por eso es que terminan protestantes. ¿Sí? Palabra. Pagando diezmo como unos bobos. Porque nos vamos a salvar y el que no paga el diezmo no se va a salvar. ¿Sí? Y usted como un bobo que no echa colecta en la iglesia porque no tiene billetes pequeños sino puros dólares, entonces se va a pagarle diezmo a un pastor supuestamente ungido por Dios, un vago, un sinvergüenza que usted tiene que mantener con los 10% de lo que usted se gana. ¿Por qué no lo trae para la iglesia? O sea, yo lo digo de frente, no lo mando a decir con nadie. ¿Sí? Entonces, el don de lenguas se debe, vuelvo a repetir, el don de lenguas se debe entender, que cada uno lo entendía en su propia. ¿Y usted cree que un pastor evangélico que llega acá diciendo aleluya? ¿Ustedes me entendieron? Pero hay gente boba, tonta, que se va a los cultos supuestamente porque allá sí tienen el don de lenguas. Bobos. En resumen, me dijo en estos días una señora: padre, usted en la misa nos ofende mucho. ¿A usted le cae el guante? ¿Usted es de las que se dejan tocar la puerta de los evangélicos? ¿Usted es la que el domingo en la mañana va en la misa y en la tarde va para el culto? Porque el que no la gana la empata. Porque es así. O sea, hay que estar claro en esto. O estamos con Dios o estamos con ¿quién? Con el diablo. Así es sencillo. Y el que aborrece a Cristo, aborrece la iglesia, no está con Dios, está con el demonio. Y dijo el Señor: ni los poderes del infierno podrán contra ella, contra la iglesia. Recuerdan el domingo pasado, antepasado, decía la palabra de Dios: y surgirán muchos falsos profetas, surgirán muchos sinvergüenzas que van a querer engañarlos, pero ustedes manténganse firmes. Pero un católico que no se mantenga firme es un católico que, se lo aseguro, se condena. Entonces, ¿Dios es malo? No, Dios no es malo, solo que Dios respeta la libertad suya. Y si usted no quiere creer en la iglesia que Cristo fundó porque los curas son unas porquerías, entonces su fe no era una fe cristocéntrica, su fe era una fe curera, puesta en el cura. Tan sencillo como eso. Usted tiene que tener una fe puesta siempre en Cristo. Es que yo no voy a la iglesia porque esos curas son unos sinvergüenzas. Dígame el de Santa Lucía, que le gusta el whisky sin hielo para que no se lo dañen. A palo seco. ¿Ustedes se van a condenar por mí? ¿O ustedes se van a salvar por mí? No. ¿Usted imagina que yo diga: no, yo no voy a ir a la Santa Lucía a celebrar misa porque es que mire, el que menos piensa, una lombriz hecha? ¿Sí? Si uno, mire, si ustedes, yo les echara a ustedes el cuento. Ay, Santa María, aquí se caen todos a golpes. Maridos reclamándoles a las mujeres, mujeres reclamándole a los maridos, que le roba, que no le lava, que no le plancha, que no le da comida, ni de sal ni de dulce. Ya fueron por otro lado, ¿no? ¿Se te imagina que nosotros los sacerdotes digamos: ¿para qué vamos a ir a hacer la misa en Santa Lucía si la gente es incrédula? Si la gente allá va a misa porque no tiene más nada que hacer, se fue la luz 24 horas, se le dañó la carne al padre que tenía el congelador. Para que sepan, ¿no? Llegó hoy, la cerveza está caliente, vamos para misa. Y después tiene ganas como de llover. Y no hay paso de allá para acá, casi le daña el carro otra vez al padre. Yo lo pensé 2 veces, ¿verdad que me regreso? ¿Usted imagina que yo diga: yo no voy a ir a hacer la misa porque es que la gente es incrédula? No, no.
Yo hago la misa porque en la misa está presente ¿quién? ¿Quién está presente en la misa? Cristo, vivo, presente, real en la Eucaristía, Jesús sacramentado. Entonces, volvemos otra vez al don de lenguas. El don de lenguas se debe. Y entonces cuando usted va a culto y escucha al protestante pegar 4 gritos que usted no entendió ni papa, ni pío, ¿usted cree que ese es el don de lenguas? No. ¿Y entonces qué hace allá metido? ¿Qué hace allá? Ayer estaba viendo un video de un pastor evangélico y lo llamó la mujer en pleno culto y le dijo a la mujer: ya va, mi amor, espere que desplume a esta gente que tengo aquí y me voy para la casa. Interesante, ¿no? Que desplume la gente, porque eso es lo que hacen ellos. No sean bobos. El don de lengua se debe entender. Escuche lo que dice el Hecho de los Apóstoles para ir terminando. Escuche. Estaban todos estupefactos y admirados. Decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Primera cosa, ¿no son galileos todos los apóstoles? Sí. Es decir, que los apóstoles, ¿cuántas lenguas hablaban? Una sola. ¿Cómo entonces, dice la palabra? Siga leyendo. Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua nativa? ¿Cómo es que yo, que hablo griego, escucho a este que no habla griego hablar en mi lengua? ¿Es porque tiene el don de quién? Del Espíritu Santo. Si ahorita llega alguno diciendo: ay, padre, yo hablo maracucho, tengo el don de lengua. No. En ese tiempo, en ese momento, solamente ellos hablaban la lengua de los judíos. Había gente de los griegos. ¿Qué más gente había? Siga leyendo. Entre nosotros hay partos, medios, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, Ajá. del Ponto y Asia, Ajá. de Frigia y Panfilia, Ajá. de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. ¿Se imaginan cuántas lenguas habían ahí? ¿Cuántas habían? Muchas. Y todos entendían el mensaje de Cristo en su propia. Cuando yo escuché al pastor protestante decir Hakuna Matata, ¿sabe a quién me acordé? Ahí sí que ustedes no vieron la película El Rey León, ¿sí? Este habla leonés, ¿sí? Porque era el Rey León el que cantaba Hakuna Matata, ¿verdad? Y el cochinito, el puerco, ¿sí? Y la cirigüeya eran los que cantaban Hakuna Matata, ¿sí? Esa es la lengua que ellos hablan, porquerías. Y gente boba se deja engañar, gente tonta se deja engañar. Siga leyendo. Hay ciudadanos romanos, forasteros, Ajá. tanto judíos y prosélitos, también hay cretenses y árabes. Y Bien, cada habían hasta árabes, échele pluma, ¿sí? ¿Aquí hay algún árabe? Para que nos eche aquí una habladita a ver si nosotros logramos entender algo. ¿Y entonces? Y cada uno los oímos hablar desde las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Y cada uno le oía hablar de la grandeza de ¿quién? ¿De la grandeza de quién? En la propia lengua de cada uno. Pregunto, para terminar. Entonces, ¿los protestantes tienen el don de lengua? No se dejen engañar. El don de lengua se debe entender, ¿sí? El don de lengua. Y tristemente dentro de la Iglesia Católica tenemos gente que parecen protestantes, que dicen yo también tengo el don de lengua, y como dice, interesante, ¿no? Interesante, esto es interesante. Pero esos son los que después terminan siendo protestantes. Y le dicen a uno: varón, que el Señor te salve. Y yo mañana le digo: tranquilo, pollo, que yo lo espero el día que usted se muera, que para la iglesia lo llevan a hacerle la misa, para que salve esa pobre alma. Pidámosle a Dios Todopoderoso que no nos dejemos engañar.
El don de lengua se debe entender. El don de lengua se debe entender. Fíjense que había mucha gente y todos entendían el mensaje de Dios. Ese es el verdadero don de lengua. Y por eso al comenzar la homilía decimos: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar, para que podamos entender tu palabra. ¿Sí? Si usted vino a misa y salió siendo la misma persona en el sentido del conocimiento de Dios, no tratando de ser mejor, vino a perder el tiempo. El Espíritu Santo, por su lado, pasó de largo, porque usted no le dio entrada. Si usted vino a la misa y no fue capaz de convencerse que Cristo está realmente vivo, presente en la Eucaristía, vino a perder el tiempo. Si usted vino a la misa buscando que Dios le conceda un milagro y no lo consiguió, usted vino sin fe. Todavía le hace falta mucha fe. Porque el diablo también va a misa. Porque cuando Dios le dio el cuerpo suyo a Judas, entró en él ¿quién? ¿Quién entró en Judas? El diablo. Entonces, ¿el diablo estaba dónde? No le dé pena decirlo. ¿El diablo estaba dónde? En misa. ¿Sí? Pero ¿sabe qué estaba haciendo el diablo en misa? Pasándole la cola a aquellos que vinieron a misa a sentarse, y entonces el diablo le pasa la cola por un lado y le hace y el diablo le pasa la cola por otro lado y en eso está el diablo, le pasa la cola aquí y hay uno que uno se queda mirándolo y son tan sinvergüenza que lo miran a uno y le hace en eso está el diablo. Si usted vino a misa y se aburrió, es porque el diablo lo tiene usted metido. Tiene el diablo del aburrimiento. Si usted vino a misa y dijo: uy, a mí se pasa el padre, llegó una hora tarde. Y esta misa que son más largas que caravana de culebra. Y se trajo 4 ayudantes más. ¿Sí? ¿A qué hora iremos a salir? Usted carga el diablo, hijo. Usted vino a perder el tiempo. Usted vino a perder el tiempo. Deje que el Espíritu Santo entre en su vida. Deje que el Espíritu de Dios entre en su vida. Todos somos pecadores. Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. El que diga que no tiene pecado es un... y la verdad no está. Y a ver quiénes dicen: conviértase porque si no se van a condenar. Pecadores, ¿quiénes son esos? Los evangélicos. Entonces ellos son unos mentirosos, porque ellos dicen que ellos no tienen, porque Cristo ya los perdonó desde la cruz. Así que haga y deshaga. Esos son unos mentirosos. A ver, características de la iglesia para terminar. Una, tiene la santa. Dos, la iglesia de Cristo recibe al Espíritu. Hay muchas más características, pero hoy solamente nos vamos a quedar con esas dos. La iglesia de Cristo tiene la Eucaristía y la iglesia de Cristo recibe al Espíritu Santo. No te dejes engañar. No se deje engañar. Ustedes saben muy bien que desde que yo llegué a Santa Lucía he sido tajante en ese sentido. Y si yo tengo que llamarlos bobos, tontos, ignorantes, yo no tengo problema por eso, ¿sí? Pero es que el católico que después termina siendo protestante era un bobo, un tonto, un ignorante, que no iba a misa, y si iba a misa llevaba al diablo, porque vino a misa y no fue capaz de entender que en la Eucaristía está Cristo, que la misa no la da el cura, la da Cristo, que se hace presente en la palabra y se hace presente en la Eucaristía. Y tercera característica, y con esta sí termino, y el Padre nunca termina, pero con esta sí termino. Carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 1, dice: el sacerdote es un hombre tomado de entre los, puesto al servicio de ¿quién? ¿En favor de quién? De los hombres. Ofrece sacrificios por el perdón de sus propios pecados y por el perdón de los pecados de él. Y pregunto, ¿Cristo tenía sacerdotes? Sí.
porque Cristo es el sacerdote por excelencia. Cristo es el primer sacerdote de la nueva alianza, y sus discípulos eran sus colaboradores, eran sus sacerdotes. Carta a los Hebreos, lean, capítulo 5. La iglesia de Cristo tiene sacerdote. Dice el libro de Santiago que si hay alguien enfermo en tu casa, ¿a quién tienen que buscar? ¿A quién? ¿Al pastor? ¿A quién? Al sacerdote. Qué interesante, ¿no? Que el cura que me tocó es un desgraciado. ¿Qué vamos a hacer? Como dice la canción, eso es lo que hay. Ya está. Pero usted va a buscar al cura, porque el cura es el que Cristo ha nombrado para que sea su sacerdote. Punto. 3 características de la iglesia. Primera, tiene la santa. 2, ¿a quién tienen? ¿A quién? Y 3, ¿tiene qué? ¿Y quiénes son los sacerdotes? Los curas. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Es lo que Dios ha llamado, ¿sí? Es lo que Dios ha llamado. Consejo: no se dejen engañar por los protestantes. Y soy muy enfático en repetirlo una y mil veces, ¿sí? Porque esa gente no pierde tiempo, esa gente toca puertas, esa gente va visitando. Padre, usted no lo hace. No, venga y me acompaña a visitar las comunidades, ¿sí? Vamos. Y ahorita en tiempo de lluvia las cosas más buenas. El barro está mejor. ¿Cómo estará el barro para Calleja? ¿Cómo estará el barro para toda la comunidad? Dígame para allá para Catalinero, dígame para allá para la Jubita, dígame para allá para donde vienen ustedes, para allá para la Chaqueta. Habrá barro, pero para regalar. Vamos y me acompaña, ¿sí? Vamos y salimos a las 8 de la mañana y llegamos a las 9 de la noche aquí, pero vamos, ¿sí? Que el Padre no hace nada. Los curas no hacen nada, porque eso lo dicen mucha gente, y eso lo dicen ustedes los evangélicos, y usted pues sí, esta razón tendrá. Qué bueno es ser cura, ¿no? Pide tranquilo, la gente va a la misa, pasa la colecta. ¿Sabe para qué me alcanza a mí la colecta los domingos a veces? Para echarle por ahí 10 litros de gasolina al carro. No más nada. Así que no, dejen de ser taca, brazo cortico, ¿sí? Brazo de cocodrilo, ¿sí? Y haga así como los 4 superpoderosos, ¿no? Había uno que le llamaban el elástico, ¿sí? Que el brazo se le estire, si lo tiene cortico, ¿sí? Es que le llegue al bolsillo. Porque si usted se vuelve evangélico, va a pagar diezmo, va a vender hasta su madre para pagarle al pastor, ¿sí? Porque eso lo hacen, porque creen que pagando diezmo se van a salvar. No, señor. Dice Pablo que cada quien dé lo que su corazón le diga. Punto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a elevar al Señor nuestra profesión de fe. Vamos a confirmar que somos católicos, hijos de Dios, que creemos en Cristo, diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna.
elevemos al Señor nuestras oraciones, nuestras súplicas. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por esta Iglesia quien comienza su etapa evangelizadora gracias a la efusión del Espíritu Santo, Iglesia fundada por Cristo, para que el Espíritu Santo guíe al Santo Padre el Papa, a los obispos, sacerdotes y fieles laicos, para llegar a la Jerusalén celestial, a la Iglesia del cielo. Roguemos al Señor. La concordia, para que reine la solidaridad, roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que en este día nos dejemos tocar por el Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios recaiga sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos. En este día quiero recordar de una manera muy especial a mi querido padre Ruperto Medina, para que Dios Todopoderoso le tenga gozando de ese reino prometido, que le premie con el reino de los cielos por haberle dado a la iglesia 2 hijos sacerdotes. Roguemos al Señor. Quiero también dar gracias a Dios por mi madre, quien está presente en esta Eucaristía, por mis hermanos, por mi familia, por cada uno de ellos. Para que Dios Todopoderoso les bendiga siempre y en cada momento, roguemos al Señor. También le doy gracias al Dios Todopoderoso por el don de la vida que me ha concedido, por permitirme ser sacerdote, por permitirme a llegar a un año más de vida. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.